Hola, profe, buenas noches. Como te habíamos dicho, somos Juan Chávez y Carolina Miranda. Te vamos a enviar con la presentación, con la exposición, te enviamos mi excusa, no habíamos podido enviarlo antes porque estaba en una situación médica delicada, pero esperamos pues ya lo recibas y podamos obtener la nota. Entonces, hoy vamos a exponer sobre las lecciones de epicureísmo del autor John Sellars. El tema es el arte de la felicidad, inspirado en la filosofía de Epicuro. Somos Juan Chávez y Carolina Miranda. Listo. Bueno, en el capítulo 1, el capítulo se llama La filosofía como terapia. Aquí Epicuro propone una filosofía práctica para aliviar una filosofía práctica para aliviar el sufrimiento. Sellars introduce la idea de que la filosofía, según Epicuro, es una herramienta, como dije, práctica para aliviar el sufrimiento, valga la redundancia, y alcanzar la tranquilidad del alma. No se trata de acumular conocimientos, sino de aplicarlos para vivir mejor. Así que podríamos decir que esta obra de Sellars puede ser una guía para el ser humano o para el ser, para entender cómo debería el ser humano vivir su vida lejos de estrés, de ansiedad, de preocupaciones, sino cómo aplicar, digamos, esta guía o esta obra para vivir una vida tranquila. En el capítulo 2 hablamos, se llama El camino de la serenidad. Aquí se exploran los diferentes tipos de placeres identificados por Epicuro. Estos pueden ser físicos activos, como comer, físicos estáticos, como la ausencia de hambre, mentales activos, como disfrutar de una conversación, y mentales estáticos, como la ausencia de perturbaciones. El objetivo, en este caso, es alcanzar la ataraxia, que la ataraxia es la tranquilidad mental como objetivo de vida o serenidad del alma. Bueno, antes de pasar a la siguiente, es importante tener en cuenta que el placer verdadero es duradero y no genera perturbaciones. En el capítulo 3 se llama ¿Qué necesitas? Aquí hablamos de los deseos, que en este caso Epicuro los clasifica en 3 categorías, que son los deseos naturales y necesarios, como el alimento y el refugio, la calidad de vida, bueno, lo que tenemos como lo básico que es realmente necesario. Hablamos de los naturales pero no necesarios, como los lujos, carros, cosas que realmente generan mucha ansiedad o muchas preocupaciones para poder obtenerlas. Y los vanos, que son como la riqueza y la fama. Podríamos decir que el ser humano se enfoca demasiado en conseguir cada una de estas necesidades y las convierte en necesidades básicas, pero realmente no lo son. Sellars enfatiza la importancia de centrarse en los deseos naturales, como los que dijimos inicialmente, como el alimento, el refugio, una casa, el bienestar, el verdadero bienestar, para evitar la ansiedad y el sufrimiento. Capítulo 4, los placeres de la amistad. Precisamente en este capítulo, Cellar destaca que para Epicuro la amistad era uno de los componentes esenciales de una vida feliz. A diferencia de otras corrientes filosóficas que adoran la autosuficiencia como ideal supremo, Epicuro reconocía la importancia de los lazos humanos genuinos. Precisamente lo que la amistad ofrece es seguridad emocional, apoyo mutuo y un placer estable que no depende de excesos ni de posesiones materiales. Precisamente para él, tener amigos verdaderos era más valioso que cualquier bien externo. Scherer subraya que Epicuro no solo hablaba de la amistad como una virtud, sino que lo practicaba en su comunidad filosófica. Su escuela, conocida como el Jardín, fue un espacio donde se cultivaban relaciones igualitarias sin importar de la clase social, el género o la riqueza. Allí la amistad se veía como una forma de vida, una red de confianza, conversación y afecto que protegía a sus miembros de las incertidumbres del mundo exterior. En esta mente los estudiantes aprendían que no estaban solos frente a la existencia. En nuestra época marcada la soledad, la hiperconexión superfacial y la falta de tiempo para vínculos profundos, la enseñanza de Epicuro sobre la amistad cobra una vigencia sorprendente. Sellers nos invita a pensar que la amistad no es como un accesorio de vida, sino como un pilar central. Capítulo 5. ¿Por qué estudiar la naturaleza? Sellers explica que uno de los elementos más distintivos del epicurismo es la conexión entre conocimiento natural y libertad emocional. Epicuro sostenía que muchas de nuestras angustias provienen de la ignorancia sobre el funcionamiento del mundo. ¿Por qué ocurren los terremotos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Están los dioses vigilándonos? Frente a esta pregunta, Epicuro proponía una filosofía basada en la física atomista para ofrecer respuestas racionales que eliminaran el miedo. El estudio de la naturaleza entonces tenía una finalidad terapéutica. Al comprender cómo funciona el mundo, podemos dejar de atribuir fenómenos naturales o castigos divinos o fuerzas caprichosas. Según Epicuro, todo está compuesto por átomos y vacíos. No hay necesidad de invocar causas sobrenaturales. Esta comprensión ayuda a eliminar el terror a lo desconocido y nos permite aceptar la realidad tal como es con serenidad. Capítulo 6. No temas a la muerte. Este capítulo aborda una de las enseñanzas más conocidas y radicales de Epicuro,
La muerte no debe ser temida según su razonamiento. La muerte es simplemente la ausencia de sensación y por tanto no puede ser dolorosa ni perjudicial. Mientras vivimos no puede estar, no, mientras vivimos no estamos muertos y cuando estamos muertos ya no existimos para sufrir. Por tanto no tiene sentido angustiarse por algo que nunca experimentaremos. Esta idea principalmente, aunque parezca simple, tiene profundidades e implicaciones muy existenciales. Selex examina cómo este pensamiento puede liberar a las personas de uno de los mayores terrores del humano, que es el miedo a la muerte. Precisamente te puede ser como perder el control, el anonimato, el olvido y el sufrimiento final. Pero si sabemos que la muerte no es una experiencia, sino el final de todas las experiencias, también podemos dejar de proyectar sobre ellas nuestras fantasías o pesadillas. Epicuro no niega la muerte, sino que le quita su poder emocional sobre nosotros. Precisamente el autor se reflexiona que si se interesa la idea de verdad, viviremos mejor cuando dejemos de tener miedo a morir. Por eso nos permite centrarnos en el presente y en los placeres que aún están a nuestro alcance. En lugar de obsesionarnos con de extender la vida a toda costa, deberíamos aprender a valorar la calidad de cada momento. Entonces nos enseña una enseñanza donde pues la vida larga, que no es necesaria una vida larga para ser feliz, sino una vida comprendida y vivida con sensatez. En el capítulo 7, Explicarlo todo, Cellar cierra el recorrido por la filosofía epicúrica, mostrando su ambición totalizadora. No solo ofrece una guía ética, sino una explicación coherente del mundo. Epicuro tomó elementos del atomismo demócrito y los desarrollos de una cosmología que busca dar cuenta de la realidad sin recurrir a lo sobrenatural. Esta visión materialista no era fría, sino ni reductiva. Por el contrario, ofrecía una imagen del universo liberador donde el ser humano podía vivir sin miedo a castigos divinos y un destino impuesto. En el epílogo se las relata los últimos días de Pícoro, quien, según el testimonio de sus discípulos, murió con dignidad y sin temor, fiel a sus principios. A pesar de sufrir intensos dolores físicos, se mantuvo en paz. Consolado por la memoria de sus amistades y por la coherencia de su vida filosófica, esta escena final es un ejemplo perfecto de lo que predica una vida sin miedo, sin dolor del alma, basada en el placer duradero y la claridad de pensamientos. Bueno, profe, como decíamos al comienzo, nosotros pensamos que esta obra puede ser una guía para las personas, pero más que eso es el por qué la gente debería leer a Epicuro, porque este puede ser su guía para entender cómo debería el ser humano vivir una vida mejor, una vida más plena, más tranquila, libre de necesidades realmente banales o preocupaciones. Como decía Juan, vivimos con el temor a la muerte y no estamos realmente preocupados por nuestro presente e intentar tener un presente tranquilo con lo que realmente necesitamos y con deseos reales para vivir bien, tranquilos, fuera de ansiedades, preocupaciones, miedos o diferentes perturbaciones. Muchas gracias.